Bien, lo que te decíamos, la presencia de Ana María Fernández, funcionaria durante el gobierno de Aníbal Ibarra, en lo que fue la tragedia de Cromañón. Ana María, gracias por estar aquí en el Sub y Baja. No, gracias a vos por invitarme. Nosotros tuvimos la presencia aquí de Gabriela Aguad, ¿no? Mi esposa. Tu esposa, tu pareja, en un momento donde había una pelea que tenía que ver con Bautista, ¿no? Bautista estuvo un tiempo detenido junto a vos a partir de una decisión poco entendible del juez del tribunal... ¿cuál 24. Era el tribunal 24. ¿Te acuerdas, Y después ¿te ratificado? conoces el nombre del juez, seguramente? Sí. ¿Lo podemos decir? Son dos jueces, en realidad, Llanos y María Cecilia... se me fue el apellido. Está bien. Ya me voy a acordar. Está bien. Y después fue ratificado, esa sentencia fue ratificada por la Sala 3 de Casación. Por los jueces Righi y Catucci. La cuestión era que Ana María amamantaba a Bautista y estaba el pedido, obviamente, que está expreso también en la ley, de que tuviera prisión domiciliaria. Esa fue la lucha y finalmente lo lograron, aunque Bautista estuvo detenido junto a vos, ¿cuánto tiempo? 7 meses, estuvimos en la cárcel. Bien, una barbaridad y puesto a correr por mi cuenta, digo, un fallo bastante homofóbico. Pero vamos a hablar de lo que te llevó a esa situación de prisión. Aquella noche del 30 de diciembre de 2004, ¿no? Después vos vas a contar todo este proceso. Lo primero que te quiero preguntar es, ¿qué hacías vos el 30 de diciembre de 2004? ¿Te acordás? Más o menos a las 10:30 de la noche. Me acuerdo perfectamente. Estaba en La Rioja, en la casa de mi familia, y bueno, a las 12 y pico... prendí el televisor para ver un poco de televisión y me encontré con este hecho doloroso. ¿Nunca podías esperar que un suceso de este tipo ocurriera o ya tenías idea de que algo de lo que pasaba en la función pública del gobierno de la ciudad de aquellos años se podía escapar y una tragedia de este tipo podía ocurrir? Estábamos trabajando a destajo, estábamos trabajando con muy pocos recursos. Pero algo como esto era impensable, impensable. Y es más, trabajamos para que esto no ocurra. Yo digo, por un lado está el tema de la responsabilidad, por otro lado está el tema de la culpabilidad, ¿no? Y cuando hablamos de responsabilidad, qué sé yo, digo, cuando agarramos un auto tenemos responsabilidad. Mucho más la tiene un conductor de trenes, tragedia de 11, como un conductor de colectivos, varias tragedias que ocurren todos los días, ¿no? ¿Algo de esto para vos tiene que ver con tu rol en el rol como funcionaria? Digo, no una cuestión de culpabilidad, que obviamente vos defendés y te declarás inocente, sino el tema de alguna dosis de responsabilidad en lo que tiene que ver con el ejercicio de tu función. La responsabilidad está dada por lo que uno ha hecho en la función. Y yo, en todo el tiempo que me tocó trabajar al frente de la UPI, que era la Unidad Polivalente de Inspecciones, que esto fue entre enero y agosto de 2004, di lo máximo de mí. Trabajaba casi 12 horas por día. Y trabajábamos, como yo te decía recién, con recursos escasísimos. Tendríamos que remontarnos un poquito para que la gente pueda entender cómo se trabajaba en ese momento. Era la cantidad de funcionarios que había, los reclamos que vos hacías para que hubiera más funcionarios en actividad. En el año 2000, más inspectores, ¿no? Claro, más inspectores. En el año 2003, en noviembre de 2003, Ibarra disuelve el área que se encargaba de las inspecciones en la ciudad de Buenos Aires. Ustedes recordarán que había muchas denuncias de corrupción en esa área. Entonces Ibarra decide disolverla. Había 500 personas trabajando en esa área. Las desplaza, las echa, y en lugar de esas 500 personas pone a 25, 20 inspectores y 5 administrativos para que llevaran adelante las tareas del área de inspecciones. Y crea la UPI, la Unidad Polivalente de Inspecciones. Yo en enero del 2004, 2 meses después de eso, asumo como coordinadora de este organismo. Teníamos que inspeccionar los casi 200.000 locales de comercio e industria que existen en la ciudad de Buenos Aires. ¿Repetime la fecha? Enero del 2004. 200.000 locales de comercio e industria había que inspeccionar, con 25 inspectores y 5 administrativos. Una tarea ímproba. Sin embargo, comenzamos a trabajar. Ese era un equipo muy reducido de gente que nunca había trabajado en el gobierno de la ciudad, así como yo tampoco había trabajado nunca. Concretamente el trabajo de 500 lo hacían 25, entiendo, entonces. Claro. ¿Sí? Pero entonces no se dimensionaba el trabajo que había que hacer.
eso fue un acto, una decisión política que me excede a mí. Sí. Yo lo único que hice fue trabajar. Sí. Y trabajar honestamente. Porque si es algo que yo hice fue trabajar honestamente. En un lugar que era denominado un focazo de corrupción. ¿Vos pertenecías a todo lo que había sido la carrera política de Ibarra, el FREPASO? No, vos venías una carrera como funcionaria, digamos, en otras áreas técnica. del gobierno nacional. Bien. Yo no había trabajado en el gobierno de la ciudad. No lo conocía a Ibarra. No, porque en todo caso lo que estaba fallando también era el proyecto político, ¿no? Digo, bueno. Puede ser. Pero lo concreto era lo que teníamos que resolver cada día. Que eran cientos de denuncias y no dábamos abasto. ¿Había denuncias que hacía quiénes? En general, los ciudadanos, otros organismos de la administración pública, ya sea del gobierno de la ciudad o del Estado Nacional, la Defensoría del Pueblo, diferentes organismos. La justicia, finalmente, en parte te encuentra culpable de la tragedia, porque por eso te pone presa. ¿De qué te acusa? En un primer momento, el Tribunal 24 me condenó por abuso de autoridad, que es artículo 248 del Código Penal. ¿En qué te habrías abusado según la justicia? No había incumplido con mis obligaciones. Incumplido. Yo habiendo demostrado el trabajo que hicimos en la UPI en esos 8 meses que yo estuve al frente, entre enero y agosto de 2004. ¿Cromañón estaba habilitado en tiempo y forma? Sí, estaba habilitado. ¿No ameritaba una inspección entonces? Fuimos a inspeccionarlo en marzo y estaba cerrado. Posteriormente, en junio, yo envié intimaciones a todos los locales de baile de la ciudad de Buenos Aires, aproximadamente más de 160 intimaciones, de las cuales contestaron el 30%. Y de ese 30% que contestaron, 4 o 5 tenían todos los papeles en orden. Entre esos 4 o 5 estaba Cromañón. Evidentemente no estaban tan en orden como estaba presentado en lo que vos recibiste. Es que estaba habilitado. Papeles son papeles. Claro. Estaba habilitado y tenía en regla el certificado de bomberos. Es decir, hasta agosto de 2004, momento en el que yo soy desplazada porque la UPI es disuelta y se crea otra área y yo soy desplazada, hasta ese momento estaba en orden. Entonces yo entiendo y había que vos el y tu 70%... vos y tu equipo de 25 personas salieron a buscar a los que no presentaron los papeles. Y, digo yo, lógica, ¿no? Para utilizar, pero es una para entender el cuestión de trabajo que lógica. ustedes hacían. Es una cuestión de lógica. Si alguien me presenta, yo envío 160 intimaciones, me contesta el 30%, y de ese 30% hay 4 o 5 que están También en orden, arrancaste por los voy por los otros. que no me contestaron. Correcto. Porque tengo que presuponer que son esos los que no están cumpliendo con la norma. Todo esto para entender tu trabajo, ¿eh? Para entender cómo Es venía cierto que después de enero empezaron a ingresar inspectores. Llegamos, yo terminé mi gestión al frente de la UPI con 66 inspectores. Pero vos bien. calculás que se necesitaban 500. No, yo no calculo. Eso lo dice los informes de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires. Porque todo lo que yo he planteado en el ámbito de la causa está basado en datos concretos de la realidad. Informes de la Auditoría General, decretos, resoluciones. Cuando faltaban esos inspectores, ¿no tenías un ámbito como decir, aunque hasta este momento no había sucedido una tragedia, por lo menos no de la magnitud de Cromañón? Ni siquiera creo que mucho menor que eso. Digo, pero vos no tenías un ámbito donde plantear que podía suceder algo de este tipo a partir de las denuncias que te llegaban de otros locales si no aumentaba la dotación de inspectores. Yo elevé, de hecho, en marzo, a principios de abril, una nota a mi superior informando esta situación. Que con el plantel tan reducido que teníamos, era imposible hacer frente a todo el cúmulo de denuncias. ¿Quién era tu superior? La subsecretaria de Control Comunal. ¿Qué se llama? Fisbil. Sí. Ella también está condenada por este tema. Exacto. Haciéndole puse en su conocimiento la situación, que también la conocía, porque ella también trabajaba en este tema. Y a partir de ahí empezaron a ingresar inspectores. Pero, como digo, en un número muy reducido, tan es así que llegamos a agosto con 66 inspectores. Tenemos que ir a la primera... Sí, hacemos la primera tanda y no te vayas porque seguimos, porque esto sigue y hay mucho todavía para hablar. Ya volvemos. Disfruta de los beneficios en turismo de la Federación del Papel.
En Mar del Plata, Hotel 3 de Abril, a pasos del centro y de la playa. En Colón, Hotel El Aljibe, muy cerca de las termas. En La Falda, Colonia del Libertador, en el corazón del Valle de Punilla. En Camping Castelar, compartí gratos momentos en familia. En Camping Quilmes, rompé con la rutina. Acércate a la Federación del Papel. Andar. Obra social de los viajantes vendedores. Compromiso y eficiencia al servicio de tu salud. www.andar.org.ar. Obra social del personal del papel, cartón y químicos. 64 años acompañando la salud de nuestros afiliados. Excelentes beneficios, amplia cartilla médica, toda la cobertura que necesitas en Capital Federal, Gran Buenos Aires y el interior del país. Con más de 30.000 afiliados. Obra social del personal del papel, cartón y químicos. Sabemos dar salud. En 10 años de gestión, recuperamos nuestra obra social, refaccionamos a nuevo en nuestro hotel de Mar del Plata, inauguramos nuestro propio camping social y abrimos nuevas sedes en distintas partes del país. Somos el Sindicato de Trabajadores Tintoreros, Sombrereros y Lavaderos de la República Argentina, un gremio que trabaja para su gente. ISB, Instituto Superior de Enseñanza de los Viajantes Vendedores. Capacitación y formación para profesionalizar y dignificar el trabajo. www.isb.edu.ar. Mundo Seoca, Sindicato de Empleados y Obreros de Comercio y Afines Zona Oeste. Un sindicato en constante crecimiento. Nuestros afiliados reciben grandes beneficios por nacimiento, escolaridad, también en turismo, recreación, afiliaciones y mucho, mucho más. Seoca Zona Oeste. Julio Rubén Ledesma, secretario general. La Gota, un programa de radio que nada contra la corriente. Conducción, Edgardo Chini y equipo. La Gota, militantes de las subjetividades en el reino de las hipocresías. AM 570, Radio Argentina. Seguimos con la presencia de Ana María Fernández, funcionaria durante la tragedia de Cromañón del gobierno de la ciudad, para entender mucho más de lo que fue aquel momento. El suceso ocurrió el 30 de diciembre de 2004. Fallecieron, hubo 194 muertos, producto justamente del incendio. La investigación dio que hubo un elemento que se encendió de pirotecnia. Se calcula que el hecho ocurrió, como mencionábamos al principio, a 11 menos 10 de la noche de aquel fatídico 30 de diciembre. Hubo muchos cambios, no es por ahí tema de charla con Ana María Fernández, pero sí continuidad periodística con Fernando y con el compromiso de sub y baja. Entre ellas, la conformación de una agencia gubernamental de control, que poco a poco va a tener más autarquía y va a tener más presupuesto, y que se va a encargar justamente de generar la prevención, y que además va a hacer concursos públicos, y te van a tener que tener carrera en el tema del sistema de administración quienes se sumen a este ámbito, ¿no? Algo que, si querés, entre comillas, puede ser positivo, aunque los argentinos, lamentablemente, solo empezamos a hacer las cosas bien, quizás a partir de una tragedia. Volvemos contigo, Ana María. A ver, ¿qué era lo que hacían los inspectores? ¿Cuál era tu trabajo en este sentido? ¿Y qué era lo que faltaba hacer en lo que tiene que ver con el cumplimiento de tu función? Y quiero aclarar, porque es importante para tu defensa también, el tema de que vos decís que en el momento de la tragedia no estabas cumpliendo toda la responsabilidad que sí habías tenido meses antes. Claro, porque entre enero y agosto yo fui la coordinadora de la UPI, con poder de policía. Pero a partir de agosto yo pierdo el poder de policía. Porque, como decía, se disuelve la UPI, se crea una nueva dirección general, y al frente de esa dirección ponen a otra persona, y a mí me ponen como adjunta, sin poder de policía, sin funciones concretas. Esto está aprobado en la causa. Está aprobado por testigos, por los mismos decretos que están publicados en el boletín oficial, por disposiciones. Está aprobado. Yo, al momento del hecho, carecía del poder de policía necesario para tomar algún tipo de actitud frente a este hecho y de responsabilidad. Pero bueno,
también está probado en la causa el trabajo que hicimos esos 8 meses entre enero y agosto, con escasísimos recursos. Incrementamos un 140% las inspecciones a locales de baile, esto comparado con la gestión anterior. En la gestión anterior había 500 personas. Nosotros... Que había sido la de Tellerman. No. La gestión anterior, digo, la dirección general que fue disuelta en el año 2003. Ah, ok. La de los 500... La del focazo de corrupción, como, sí, como lo denominó Ibarra. Esa gestión durante el año 2003 concretó 3 clausuras de locales de baile, con 500 personas trabajando en esa área. Nosotros, la UPI, en el año 2004, entre enero y agosto, concretamos más de 70 clausuras con la 4ª parte del personal con el que contaba la dirección anterior. ¿Crees que ocupaste ese lugar de alguien? ¿Que te eligieron a vos para no poner a otra persona presa? Y puede ser, no sé. Eso habría que preguntarle a los jueces. En el tema, en lo que hace al proceso jurídico, hay que decir que Ana María estaba en prisión domiciliaria, ha recuperado su libertad a partir de lo que la justicia llama doble conforme, que fue 2 formas distintas de juzgar un mismo caso, y por lo tanto la Corte Suprema ha decidido que se llegue a una conclusión final. Esto permitió, digamos, para decirlo, sí, burdamente. Burdamente. Esto permitió la liberación incluso de los músicos de callejeros. Sí queda detenido Diego Argañarás, quien probablemente también recupere la libertad, porque todavía no se le aceptaron esta misma presentación, pero hay indicios de que sí se lo presenten, que sí se lo tengan en cuenta. No el caso de Omar Chabán, ni tampoco el ex subcomisario Carlos Díaz. ¿Sos consciente que podría llegar a volver a prisión? Sí. Yo sigo trabajando para que en alguna instancia la justicia pueda tomar todas las pruebas que están en la causa. Porque no te da declarado inocente, y esa es tu pelea, Mi lucha es por la absolución, en realidad. Yo a la justicia lo que le estoy pidiendo no son premios consuelo, como que bajen de estrago culposo al incumplimiento. A mí no me interesa eso. Yo busco justicia, y la justicia es la absolución. Es que se declare mi inocencia, porque está probado en la causa, y como siempre lo digo, no por mis palabras tienen un fundamento en decretos, en resoluciones, en testigos que han probado, que se ha probado que la gestión que yo llevé adelante durante esos 8 meses en la UPI fue correcta, fue lo mejor que podíamos hacer. Nunca se demostró en nada que puedas haber estado ligado a alguna cuestión de corrupción. Absolutamente. Nada parecido al tema de habilitaciones donde sí, por ejemplo, cae la condena sobre un excomisario, ¿no? Tal cual. A mí nunca se me imputó, nunca se me acusó por corrupción. Siempre fue por el tema del incumplimiento. Supuestamente yo no cumplí adecuadamente mis funciones. ¿Hubo más funcionarios presos? Sí. La que era mi superior, Fabiana Fisbin, y Gustavo Torres. Que en ese momento, que en el 30 de diciembre, de alguna manera te quitaron la responsabilidad, te corrieron de la responsabilidad mayor y ocuparon cargos más importantes en lo que fue la última etapa de tu gestión. ¿Tuviste algún tipo de contacto con lo que fueron las víctimas de Cromañón, ya sea los heridos, ya sea familiares de los muertos? No. Vos elegiste una estrategia de no hablar con la prensa, digamos, sí, tuviste una pelea muy fuerte y nosotros fuimos parte del tema de la injusticia en la cual estaba tu hijo Bautista, ¿no es cierto? A partir de, como decíamos antes, un fallo homofóbico desde todo punto de vista. Pero digo, cuando hablaste en Tiempo Argentino, tuviste una repercusión contraria por parte de muchos de las víctimas de los fallecidos en Cromañón, y te lo pregunto porque Fontanet, el cantante de Callejeros, ha dicho que en todo este transcurso de este tiempo, elaborando el duelo y demás, muchos familiares de víctimas han entendido cómo lo vivieron los músicos, y algunos de los que han sido asignados como responsables, y empezaron a perdonarlos, ¿no? Esto también tuvo una repercusión muy fuerte por parte de algunas de las víctimas y familiares de las víctimas. Por eso te pregunto, digo, por ahí habías establecido algún vínculo con ellos. ¿No pensás, digamos, en ellos? No, ¿cómo lo procesás? Es un dolor muy grande que yo voy a tener hasta el último día de mi vida. Y supongo, digamos, ¿cómo no entender el dolor de una madre? Si yo soy madre también.
Pero bueno, no se ha dado la oportunidad de acercarme. Ojalá algún día se dé, ojalá. Porque yo creo que muchos de los familiares, muchos de los que estuvieron en el juicio, saben que soy inocente. Lo saben. Porque yo en el juicio declaré 4 veces. Expliqué paso a paso todo lo que había hecho durante mi gestión. Y todos los que estuvieron ahí conocen de mi inocencia. Entonces, yo entiendo el dolor, entiendo, pero creo que el dolor no justifica una injusticia. No justifica que una persona que ha probado que es inocente vaya a la cárcel. Lo que los padres dicen es que nadie se hace cargo, digamos, de la responsabilidad que tuvo, digamos, en lo que tiene que ver con todas las declaraciones. Esto mismo también que decías vos, ¿no? Dice como que nadie entonces se fue responsable. Nadie Sí, fue de hecho, hay responsables. Chaván se ha hecho responsable. ¿Vos también te sentís una víctima, digamos, entonces, de todo este proceso? ¿Cómo? ¿Vos también te sentís una víctima de este proceso? Por supuesto. Con otro carácter, digamos. Por supuesto, porque yo creo que no puede ser que en este país una persona que fue honesta, que trabajó casi 12 horas por día, termine presa. No puede ser. Por eso es mi lucha. Porque tenemos que entender que en este país la honestidad no puede ser pagada con la cárcel. Insisto en que por ahí estás o estuviste reemplazando a alguien, ¿no? Pero además de este momento horrible que pasaste detenida con tu hijo, luego prisión domiciliaria, ¿ahora de qué vivís? ¿Cómo está tu vida ahora a partir de esto? ¿Trabajás? ¿Cómo te mantenés? Digo, se me generan un montón de preguntas de lo que sería, disculpame la palabra, capaz no es la correcta, pero un ex convicto, alguien que sale, ¿cómo te enfrentás con la vida? Y la estoy reconstruyendo, mi vida, de a poco, no es fácil. Gracias a Dios tengo a mi familia y a mis amigos que siempre estuvieron a mi lado. Y son en estos momentos más difíciles, el momento que yo atravesé junto con mi hijo fue el momento más difícil que cualquier persona puede atravesar. Uno de los momentos más difíciles. Y gracias a Dios nunca me sentí sola, siempre me sentí acompañada, mi familia, mi esposa que luchó como una leona para sacarnos de la cárcel, y mis amigos, todos estuvieron a mi lado. Inclusive gente que hacía años que yo no veía o que por esas cosas de la vida que uno se va distanciando, se acercaron para contenernos. Vos, Ana, decís, yo no me siento ni culpable ni responsable. No. Ni culpable ni responsable. ¿Y crees que hay culpables y responsables? Los tiene que definir la justicia. En eso no fijas posiciones. No, porque no voy a cometer el error que he visto de estos 9 años, casi 10 años, de personas que se erigen en jueces. Entonces ya juzgan y condenan. Sin haber leído una sola foja de las más de 80.000 que tiene la causa. Y muchos periodistas he visto que sin haber leído, sin tener la mínima noción, juzgan y condenan. Ahora, Ana María, vos con tu experiencia y por el trabajo que has llevado adelante, yo creo que vos sabés qué pasó. ¿Por qué pasó esto? Creo que internamente vos sabés qué falló. Puede ser, pero eso lo tiene que definir la justicia, insisto. No lo dirías. No, porque no me corresponde a mí. No me corresponde a mí. A mí me corresponde vos probar... entendés del tema, vos trabajabas de eso. Yo creo que vos sabés qué pasó. A mí me corresponde probar y demostrar si yo trabajé bien o mal en el momento en el que me tocó actuar. Yo tengo que probar qué hice yo para que esto no sucediera. Y yo probé. ¿Crees que en algún sentido subestimaste tu responsabilidad en algún momento? No, lo que creo, puede ser que en parte a lo mejor lo haya subestimado, pero me parece que lo que pasó fue que no solamente yo, sino ese pequeño, ese reducido grupo de personas que estábamos trabajando en los primeros meses de enero de 2004, en los primeros meses del 2004, vimos que podíamos empezar a cambiar las cosas en el área. Sí, después te decía, porque del proceso político, porque supuestamente el Frepaso venía con otros aires que tenían que ver justamente con esto, ¿no? Claro. Y que se quedaron a mitad de camino o peor todavía. Todos estábamos trabajando, no era la única que trabajaba, todos trabajaban mucho. Y habíamos empezado a modificar esas prácticas corruptas.
habíamos empezado. Bueno, en agosto, lamentablemente, disolvieron la UPI. Lamentablemente nos quedamos sin programa. Nos quedamos sin tiempo. Obviamente vamos a seguir abordando este tema, vamos a tener muchas repercusiones al respecto. Vamos a abordarlo desde el punto de vista de la prevención, que supuestamente se está ejerciendo en estos momentos en la ciudad de Buenos Aires, y además vamos a seguir con el tema de la causa judicial. Gracias por estar aquí en el Sub y Baja. No, gracias a vos, Edgardo. Nos reencontramos la semana que viene, como siempre, aquí en este mismo espacio.